Bañada por la costa mediterránea, se extiende la ciudad de Elche, que está formada por un gran palmeral rodeado de edificios. Lo más representativo del paisaje ilicitano es el conjunto de huertos que recibe el nombre del Palmeral y que cubre una gran parte de la ciudad y del campo. La palmera, Fenis datilífera, tiene una antigüedad de 130 millones de años y ha sido uno de los árboles con mayor peso específico en la historia de la humanidad. Su distribución se localiza principalmente en los continentes asiático y africano. La más amplia implantación de este árbol en España, que fue símbolo de premio y victoria porque no se deja vencer y doblegar ante nada, está en tierras alicantinas y más concretamente en Elche. Aunque durante mucho tiempo se ha mantenido la teoría de que fueron los fenicios quienes introdujeron la palmera en esta zona, los últimos descubrimientos en paleontología vienen a demostrar que su origen se remonta hasta 1000 años antes de su llegada a la península ibérica. Jaime I dictó unas normas de protección que, gracias a su acatamiento, han permitido conservar este palmeral, que es el más grande de Europa y el más septentrional del Mediterráneo. El parque municipal constituye el lugar emblemático del palmeral histórico de Elche. En el huerto del cura, la palmera imperial es su exponente más universal. Según cuenta la tradición popular, el que se quiere casar debe dar 7 vueltas a la pata coja alrededor de esta gigantesca palmera. Además de constituir una seña de identidad para la ciudad, el palmeral de Elche ha sido a lo largo de los siglos un medio de vida para muchos campesinos. Estos palmerers han tenido que desafiar la ley de la gravedad para subir por el tronco de las palmeras hasta su copa y extraerle los frutos que ofrece. La principal herramienta del palmerer es la cuerda. Cada uno se fabrica la suya partiendo de 5 mallas o sogueos de esparto. Con sus extremos atados a un árbol, el palmerer trenza con habilidad los 5 cabos. Para esta tarea necesita contar con la ayuda de otros compañeros que se pasan los cabos y los enlazan entre sí, formando un tejido compacto. La seguridad del palmerer depende de esta cuerda, por lo que hay que aplicar la máxima tensión en su trenzado para que sea más resistente, evitando cualquier pequeño fallo por el que pudiera ceder y romperse. Una vez trenzada la cuerda, Carmelo, ayudado por sus compañeros, la estira para que las 5 mallas de esparto queden tensadas y engarzadas entre sí, de tal forma que no ceda al usarla. Bueno, esto está allá, vámonos. Vale. Las palmeras se dividen en machos y hembras, y son estas las que dan el fruto. El polen para fecundar las palmeras hembra lo producen los racimos florales de las palmeras macho, y son el viento y los insectos los encargados de transportarlo. Una de las primeras labores que se realizan en el palmeral es el entaconado, que consiste en fecundar manualmente las flores femeninas y asegurar de este modo la reproducción de la especie. Para ello, cuando llega la primavera, el palmerer debe subir hasta la copa de las palmeras macho para cortar con la gumia los racimos florales. Después, el palmerer debe subir a las palmeras femeninas para depositar el ramo del polen del macho sobre el virgen de la hembra y garantizar así su fecundación. Para no hacerse daño con la cuerda en la zona de los riñones, para subir y bajar a las palmeras, estos campesinos se protegen esta parte del cuerpo con una pieza de tela o de cuero.
Uno de los productos que ofrecen las palmeras ilicitanas son los dátiles. La recolección de estos racimos colgantes se realiza normalmente en el otoño, aunque los mejores meses son enero y febrero. Cargado con las herramientas y recipientes apropiados, Diego remonta la palmera con su cuerda para recolectar estos frutos dorados. Para recoger los dátiles, el palmerer coloca debajo del racimo la saranda, que es amplia y con escaso fondo. Cuando ya tiene algunos racimos, los pasa al sabaíno y los baja con una cuerda para que los recojan sus compañeros. El triaor se encarga de seleccionar los frutos según su grado de maduración y calidad. Son 4 las variedades de dátiles aprovechables: negre, candid, tenat y tendre. Los dátiles de mejor calidad, en sus diferentes estados de conservación, frescos, adobados o en seco, forman parte de la alimentación humana, sobre todo en los meses de invierno y más concretamente en las fechas navideñas. De la destilación de la pulpa de las mejores variedades de dátiles se obtiene un refinado licor que hunde sus raíces en las tradiciones medievales y contiene toda la esencia de estos frutos. Las tiendas especializadas ofrecen estos excelentes dátiles que gozan de gran aceptación popular, tanto para su consumo directo como para la elaboración de suculentos platos. Y es que el uso de los dátiles en la exquisita cocina ilicitana tiene como platos de referencia, entre otros, las delicias de Elche, el solomillo hojaldrado con dátiles, la leche frita con crema de dátiles o el helado de dátiles. Del palmeral se aprovecha casi todo. Las palmas secas resultantes de la poda son adquiridas por los artesanos escoberos que todavía trabajan en los pueblos del entorno. Para montar las escobas coloca ordenadamente las hojas en el alambre y después envuelve con ellas el extremo de la caña. En la cuchilla, el artesano corta la escoba a la medida deseada y después pasa las palmas por un rastrillo de púas giratorio para dividirlas en tiras más finas. Aquí no van a entrar ni las ratas. Las vallas para separar los huertos o para impedir que los animales estropeen los cultivos se construyen con los cascabotes de pinchos que resultan de la poda. Sobre 2 o 3 guías de alambre, según la altura de la valla, se entrecruzan 2 capas de cascabotes inclinados para que el entramado salga espeso. Una que per aquí, una que siga bona. Eixa veïda van per peseta, Pues esta para balde. Eixa. Esta también. Dígame esta. Ya, espérate, volvemos a esto ya. Pero es la palma blanca el producto más singular y relevante que se obtiene en el palmeral de Elche, como resultado de una arriesgada técnica que los palmereros ilicitanos conocen bien y que practican todos los años: el encaperuzado. La fase previa al encaperuzado es el atado y se realiza a partir del mes de diciembre. Para ello, el palmerer debe subir con la cuerda hasta el extremo del árbol, asegurado con la correa y equipado con la corbilla larga. En primer lugar, Carmelo limpia y sanea la copa de la palmera quitándole todas las ramas muertas y secas. Después, corta las palmas exteriores ya desarrolladas que no va a utilizar por estar demasiado abiertas y deja aquellas más jóvenes para proteger los nuevos brotes.
Con una cuerda de esparto, el palmerer agrupa las palmas para darle más consistencia al penacho y evitar cualquier entrada de luz. En esta técnica de atado, utiliza unos anillos de cuerda con nudos corredizos y distribuidos por todo el penacho vegetal. Para subir las pasadas más altas de la cuerda, se ayuda de la horquilla. Las palmas que ha cortado el palmerer le sirven después para cerrar la parte baja del penacho, que es por la única zona que podría pasar la luz. En este atado, el campesino ha dejado abierta la parte superior para que los cogollos puedan nacer y desarrollarse. Una vez tapada la copa de la palmera, Carmelo la repasa con la superficie plana de la corbilla y la dejará durante unos meses para que los nuevos brotes se desarrollen en la oscuridad. ¡Se acabó! Arropadas por las palmas viejas y en unas condiciones especiales de ausencia de luz solar que impidan el proceso de la fotosíntesis, en su desarrollo las hojas jóvenes tomarán un color blanco amarillento. En los meses de julio y agosto, los nuevos brotes están a punto de rebasar el extremo del penacho. Este es el momento del encaperuzado, que consiste en prolongar la caperuza con la escamonda, que son las palmas secas resultantes de la poda. Para esta tarea, Carmelo utiliza una escalera ligera de madera, fijada con una cuerda al penacho de palmas, que le permitirá llegar hasta la punta de la palmera. A varios metros de distancia, su compañero de trabajo le alcanza las palmas desde el suelo para alargar la caperuza y conseguir un enclaustramiento mayor que evite cualquier entrada de luz en las puntas de las nuevas ramas que se están desarrollando. Precisamente esta operación de encaperuzamiento es la que diferencia la producción palmífera de Elche de la del resto de los palmerales, convirtiéndola en exclusiva. Aunque los palmerers refuerzan su experiencia y la seguridad de su trabajo con una cuerda, a lo largo de la historia esta arriesgada actividad no ha estado exenta de caídas con fatales consecuencias. Una vez bien cerrado el penacho, solo habrá que esperar a que el paso del tiempo y la sabia naturaleza hagan todo lo demás en su interior. A partir del mes de enero se inicia la actividad de la recolección de la palma blanca. Los palmerers deben desafiar otra vez la ley de la gravedad para subir con la cuerda hasta los penachos de las palmeras a recoger el fruto de su esfuerzo. A golpes con el corbellote, Carmelo corta las ligaduras que han aprisionado el caperucho, guardando en su interior los nuevos brotes dorados de la palma, que por primera vez van a ver la luz. A medida que va cortando los renuevos de la palmera, los lanza de punta para clavarlos verticalmente en el suelo del bancal, evitando así los golpes que les pudieran perjudicar. Normalmente cada caperucho suele dar de 20 a 30 palmas blancas de diferentes longitudes y calidades. En el mismo palmeral, Carmelo las limpia y las clasifica. Pues eso va por tamaño, está de 3 metros, 2 metros y medio, 2 metros, 1, eso depende del tamaño de la palma. Tienes que mirar, calcular más o menos si está limpia o está manchada, o tiene verde o no, y entonces a raíz de lo limpia que esté, tienes que cortar para que sea de una clase u otra. Son 11 los grupos en los que se dividen las palmas. Las que están totalmente lisas y limpias se clasifican en primera categoría cuando tienen 3 metros de largo, de segunda con 2 metros y medio, de tercera cuando mide unos 2 metros. Finalmente están los cogollos y las puntas, que son las más pequeñas. Si las palmas han recibido la influencia de la luz y han tomado un poco de color verde, se les denomina entrefinas. Si este color verde llega a dominar sobre el blanco, las palmas reciben el nombre de batalla, y si la palma está totalmente verde, se separa como facho,
que en otros tiempos se utilizaba para los trabajos de cestería y para la elaboración de sombreros. Una vez atadas en fardos, las palmas son transportadas hasta las dependencias, donde recibirán el tratamiento complementario para su blanqueado definitivo y su conservación hasta el gran día del Domingo de Ramos. El proceso de blanqueado se realiza con un baño de agua y lejía en las proporciones adecuadas. Durante 2 días a remojo se consiguen eliminar las pequeñas manchas que pudieran llevar las palmas, a la vez que éstas toman el color característico del marfil. Como las palmas blancas se deterioran a los pocos días de contacto con el aire, después del blanqueado en la balsa, los palmerers se las almacenan en unas cámaras herméticamente cerradas, sometidas a una atmósfera de azufre quemado que rematará su color amarillento dorado. La toxicidad de los gases producidos por la combustión del azufre convierte en arriesgada esta operación. Bajo este ambiente y con sus puntas introducidas en un baño de agua, las palmas permanecerán todo el tiempo necesario hasta que se proceda a su comercialización o a su decoración. La elaboración de las palmas rizadas ocupa a varias familias ilicitanas, sobre todo mujeres, que tienen en esta actividad un complemento a su economía familiar. Las rizaoras se reúnen en los talleres u obradores donde conjugan la habilidad de sus manos, la tradición y la creatividad para dar forma a extraordinarias obras de arte, partiendo de los foliolos de las palmas. El rizado de las hojas comienza por una limpieza previa con el cepillo. Porque esto está conforme cae de la palmera y tiene mucho polvo y tiene algunos bichitos y así se lo sacamos todo. Después hay que abrir los foliolos por la mitad, separando las 2 capas y poder disponer de las tiras para trenzar. Le quita la parte de detrás para que se abran, porque si le quita la parte de delante, que decimos la pancha, pues no se abre, porque ya está abierta. Y así le quitamos la parte de detrás y se abre. Una hoja se convierte en 2. ¿Ves? Pues ahora ya está abierto y ahora es cuando se empieza. Hay 2 tipos de palmas blancas rizadas: las artesanales, que son aquellas que se decoran sin usar elementos ajenos a la palmera, y las artísticas, que son las que incorporan a su ornamentación componentes extraños como alambres, hilos, corcho. Los trenzados o rizados más habituales de las lacinias de la palma son los del cuerpo y los postizos. Los primeros se realizan con las tiras de la propia palma y pueden ser sardinetes, cadeneta, pleita y palmetes. Los postizos o añadidos toman diferentes formas: roulette, estrellas, bolas, churrets. En este ambiente de los talleres familiares, las mujeres que gozan de esa práctica que da la experiencia realizan su trabajo con gran rapidez. Pues de estas nos tarda mucho porque como trabajamos en cadena, como decimos, unas en lo que es la palma, otras en los adornos y otras las van arreglando. La artesanía de la palma blanca estuvo muy extendida en la antigüedad. Actualmente, el 99% de la producción de toda la palma blanca ornamental en el mundo se realiza en Elche. Cada año, el Ayuntamiento de Elche encarga a los artesanos locales las palmas blancas artísticas de grandes dimensiones con las que obsequiará a los reyes de España o a su santidad el Papa, quienes tradicionalmente siempre lucen un ramo ilicitano el día de Domingo de Ramos. Una vez que la palma blanca ha salido al exterior, solo permanece tierna 3 o 4 días. Por eso, una vez trenzadas y rizadas, las palmas elaboradas vuelven a pasar por el baño de agua y lejía antes de entrar en la cámara de azufre, para que se conserven hasta su comercialización.
Pocos días antes del Domingo de Ramos, las tiendas especializadas en los frutos de la palmera dedican todo su esfuerzo a poner en manos de sus clientes estas pequeñas obras de arte, fruto de la actividad artesana de la ciudad de Elche. El precio del ramo es según lo que lleve y el trabajo que lleve, porque los hay desde el más baratito, que es, pues, no sé, pues una cosa así como este, que está entre 400, y luego ya pues ya lleva aquí otro piso, que ya serían 800, y luego ya si son con muchas más flores, más rejas, ya pasa de las 1000 pesetas. Si ya se quiere otro un poco más alto, que se quiere de más altura, pues ya son 2000, 3000, en fin, tenemos de todo. Y también luego pues esto es lo que normalmente llevan las niñas, y luego tenemos la palmita lisa, sin nada, que es la que lleva el niño. El palmeral de Elche abastece el mercado europeo de palma blanca. Entre los países destinatarios de los trabajos artesanos de los palmerers se encuentran Italia, Francia, Gran Bretaña, Bélgica. Pero el mercado tradicional de la palma ilicitana está en la calle. Desde el viernes anterior al Domingo de Ramos, la Plaza de Baix se inunda de puestos de venta de palmas y de ciudadanos que ya empiezan a vivir el ambiente festivo. Vecinos y visitantes acuden a los puestos para elegir cuidadosamente su palma y participar con ella en una de las manifestaciones más multitudinarias de Elche, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El gran día de Domingo de Ramos se inicia con el tradicional concurso de palmas organizado por la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa. En él participan extraordinarias palmas que representan complejas figuras relacionadas con la cultura cristiana o con monumentos y tradiciones ilicitanas. Muchas horas de trabajo, esfuerzo e imaginación se exponen en la sacristía de la Basílica de Santa María, ante la atenta mirada de los ilicitanos y los visitantes que se han desplazado hasta Elche para vivir este gran día. Los artífices de estas excepcionales obras muestran sus trabajos para que un experto jurado, tras analizar cada una de las palmas presentadas, valore el esfuerzo realizado. A las 11 de la mañana, el tradicional paso de la burrita, embellecido con detalles ornamentales de esta seña de identidad ilicitana que es la palma blanca, sale de la Basílica de Santa María a hombros de los cofrades. El Rey de Israel. En un altar levantado al aire libre en el paseo de la estación, se procede a la bendición de las palmas, donde se han concentrado todo tipo de variedades, lisas y rizadas, artísticas y artesanales. Venga, a verlo. La penúltima. La procesión del Domingo de Ramos de Elche está declarada de interés turístico nacional y de interés turístico internacional. En este día, alrededor de 10.000 ilicitanos acompañan entre palmas y palmeras la imagen de Jesús triunfante por las calles de la ciudad. La palmera fue símbolo de fertilidad para los egipcios, del triunfo para los hebreos y los griegos, árbol de la vida para los caldeos y árbol bendito para el Islam. En el mundo cristiano, el uso ceremonial de la palma blanca se asocia a la festividad del Domingo de Ramos. Una vez concluida la procesión, el paso de la burrita entra en la Basílica de Santa María escoltado por los fieles, para participar en una solemne misa en la que se procede a la lectura de la Pasión de Cristo.
En torno a las 2 de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se procede a la lectura del fallo del jurado y entrega de los premios del concurso de ramos en las modalidades de palma de artesanía, artística y miniatura. El esfuerzo de los palmereros ilicitanos durante todo un año de trabajo solo ha brillado un día, o mejor dicho, solamente una mañana. Independientemente de quiénes sean los ganadores de los premios, lo más importante para estos artesanos ha sido sentir esa satisfacción que produce el que los propios vecinos y los visitantes valoren el esfuerzo realizado. El Palmeral de Elche, que hoy es candidato a Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un magnífico tesoro vegetal del patrimonio cultural que hay que conservar. Por su excelente calidad, fruto de un esmerado cuidado, la palma blanca de Elche es un producto único en el mundo, que cada año los palmerers ponen en manos de los fieles que participan en la procesión del Domingo de Ramos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.